Bueno, seguimos entonces. Decíamos que este es un plano de población, ¿sí? En cada radio censal, ¿cuánta gente censaron en el censo 2010? ¿Cuántas personas había durante ese censo? Entonces, los rangos en 2001, este rango intermedio que se ve acá, que aparece al costadito del borde de Tolosa, es un rango de entre 1.700 y 2.700 personas que han relevado acá, ¿no? Pero después hay rangos de los más chiquititos, ¿no? De los menores, de entre 30 y 512 personas. Son 7 rangos que armé para mostrar este plano. Podría haber hecho otros, pero el hecho es que lo que se ve no es que haya menos población en el área central que la periferia. Lo que sucede es que en estos radios censales, que son pequeñitos, proporcionalmente hay menos población y estos radios son más grandes, ¿no? Entonces, lo que está mostrando un dato de población bruto es la cantidad de población en ese polígono definido de manera más o menos arbitraria, por lo menos no en relación a las características del territorio, sino a la posibilidad de desarrollar el censo. Este es el dato, este es el plano de población del censo 2010, ¿no? Donde los rangos, estos 7 rangos, bueno, varían, ¿no? El último rango, el más grande, va de 1.900 a 2.600 personas. Y son la cantidad bruta de población que hay en cada uno de estos polígonos de acuerdo a lo que se relevó en el censo. Este, por ejemplo, es un plano que compara crecimiento de población, es decir, compara la población del año 1991 y la población del año 2001. Y lo que se ve es que el mayor crecimiento de población se da en las zonas periféricas y el menor crecimiento de población se da en el centro. Este es un fenómeno que sucedió en las ciudades argentinas entre 1980 y 2001. Un éxodo, entre comillas, de la población del casco hacia afuera. Luego, cuando comenzó el proceso de reemplazo de viviendas por torre y la inversión del sector inmobiliario en el casco fundacional, se revirtió para el año 2010. Pero esto lo que muestra es población bruta comparada, 91-2001. Y lo que se ve es que creció menos en el centro y más en la periferia. Este es un plano de densidad de población del año 2001. ¿Qué muestra la densidad? Bueno, la densidad, como dijimos, en el caso de las ciudades muestra por hectárea, ¿sí? Se puede mostrar por kilómetro cuadrado también, la cantidad de habitantes, pero digamos que para cada uno de estos radios censales, donde se relevó una cantidad de población, ese radio censal tiene una superficie. Entonces lo que se hace es relacionar esa cantidad de población a la superficie censada en ese lugar. Eso es la densidad de población. Y la densidad de población es relevante porque para cada radio censal nos permite ir viendo cómo se concentra esa población, ¿no? Acá tenemos el perímetro de las áreas de estudio de ustedes. Los rangos de población que armé para el año 2001 van de rangos de entre 0 y 20 habitantes por hectárea a 178 312 habitantes por hectárea. Esto corresponde al censo 2001 y los rangos más oscuros de mayor cantidad de habitantes son los más oscuritos que aparecen acá.
A ver, este es 2001, este es 2010. En 2010 se ve una densificación. ¿Se acuerdan que les dije que había crecido un poco la población en el área fundacional por efecto de las torres, por efecto del reemplazo de viviendas unifamiliares con torres? Y este que ustedes ven acá es un plano de densidad del año 91, proyectado al año 96. Está hecho por kilómetro cuadrado, pero los rangos van también, están invertidos en relación a los otros, pero también lo que se ve es en las partes más oscuras, acorde a los radios censales, bueno, la mayor cantidad de población por hectárea, ¿no? En realidad esto es por kilómetro cuadrado, ven que los valores hay que, digamos, acá dice 23.000, en realidad es 230 a 460, porque está por kilómetro cuadrado, y en realidad para compararlo con los otros de hectáreas, hay que llevarlo de kilómetros cuadrados a hectárea, ¿no? Este, por ejemplo, es un plano que muestra la población que hay por gran área, ¿no? El área norte, la sur, la este, Berisso y Ensenada, y el casco, ¿no? Para el año 2010 el casco tenía casi 200.000 habitantes, la zona norte 173.000, toda esta periferia de Tolosa, City Belgonet, Villa Elisa. La zona sur completa tenía 73.000 habitantes, y digo tenía porque hace 10 años, seguro que ahora tenemos más. La zona este tenía 100.000 habitantes, la zona oeste 111.000, Berisso 88.000 y Ensenada 56.000, ¿no? Entonces, es importante ver la población, dónde está, cómo crece y cómo se concentra. Y también necesitamos ver cuáles son sus atractores de viaje, a dónde va esa gente. Y cómo se relaciona este concepto de atractores de viaje que vimos en la instrumental anterior y que tiene mucho que ver con la estructura urbana y con la forma de crecimiento y planificación de las ciudades, con la movilidad. Nosotros vemos, por la distribución de población que veíamos recién, que tenemos una enorme cantidad de población por fuera del casco fundacional. ¿Sí? Ahora debemos tener más de 200.000, pero en el año 2010 teníamos poco menos de 200.000 habitantes en el cuadrado fundacional, y el resto, que son 600.000 más, 500.000 más, están por fuera. Y de esos 500.000 hay una enorme proporción que tiene que viajar a esta zona central, porque acá se concentran sus actividades. En esto incide mucho el tema de la movilidad. Cuando ciudades como las nuestras no tienen consolidación en sus sectores de desborde, en los periurbanos y en las periferias, donde no tienen los equipamientos necesarios de educación, de salud, de servicios, de comercio, hay una gran atractividad hacia la zona central, y hay barrios periféricos que son como ciudades dormitorio, que no tienen independencia de actividades, se genera una demanda de viajes a las áreas centrales. Y acá tiene mucho peso en qué se viaja, ¿no? Para juzgar la calidad de la movilidad. Porque si las 600.000 personas que están por fuera, entre Berisso, Ensenada y toda la periferia del Partido de la Plata, viajan todos en auto, no se puede ingresar a la ciudad. De hecho, tenemos grandes problemas de congestión. No todos viajan en auto porque no todos pueden acceder al auto. Pero el hecho es que el transporte público tampoco es bueno en las áreas periféricas. Acá un dato clave es la distancia que hay. Esto es una tablita de distancias, de distancias y de viajes. La distancia promedio del eje norte al casco, al centro, al microcentro de la ciudad, es de 10 kilómetros. Al sur
es de 18 kilómetros, la zona este tiene 11 kilómetros, y la oeste tiene también 18. Entonces, por otro lado aparecen la cantidad de viajes que hacen estas personas al casco, porque no el 100% de las personas viajan al centro de la ciudad, pero sí una mayoría. De la zona norte, que es esta que vemos acá, ¿no? El 75% de la gente viaja diariamente al casco fundacional. De la zona sur, hay un 82% que viaja. De la zona este hay un 83%. Y de la oeste hay un 45%. Porque la oeste está bastante extendida y tiene algunos vínculos con el conurbano. Entonces, acá en este gráfico lo que ven son las centralidades y las proporciones de viaje. 82, 83, 75% y 49%, 45% de viajes de estos habitantes, que dijimos son 100.000 habitantes, son 75.000, son 82.000, porcentaje importantísimo de esa población, que todos los días viaja al centro de la ciudad. Esto es un problema para la ciudad. Ahora, acá lo que ustedes van a ver son los repartos modales, ¿no? La gente puede viajar en transportes masivos, colectivos, trenes, o puede viajar en auto, o en moto, o en bicicleta o a pie. Cuando se trata de viajes tan distantes, estamos hablando de 10 kilómetros, 18 kilómetros, 11 kilómetros, 14 kilómetros, son viajes que en general se hacen a motor, porque pensarlos en bicicletas o pensarlos caminando, salvo que uno sea deportista y tenga todo el tiempo del mundo, en general eso no sucede en la ciudad con los viajes cotidianos. Se trata de que el modo de crecimiento de la ciudad genera una demanda de viajes motorizados. Hasta los años, entrados los años 90, año 93 fue como el pico máximo, el 60% de todos los viajes de toda la microrregión se resolvían con transporte masivo, público, colectivo, automotor. Y había del orden del 25 a 27% de viajes que se realizaban en auto. Hoy ese patrón se invirtió. En estos dibujos de barras que ustedes ven acá, ven los viajes en modos masivos, que son los colectivos y el tren, las barras azules. El rojo son los viajes en auto y moto, que son las barras rojas, y el verde son los viajes en modos no motorizados, como la bicicleta y la caminata. Esto es al año 2013. Cayó el uso del transporte masivo y se incrementó el uso del transporte individual y de la caminata. Esto es una forma de explicar la gran congestión. El tema de cómo va creciendo la ciudad y se van generando centralidades, o no se van generando centralidades, pero se van creando usos no residenciales, como son las escuelas, como son los hospitales, como son los ministerios, como son los centros comerciales, que son grandes atractores de viaje y que generan un gran impacto a nivel urbano. Cuando estos se concentran en las áreas centrales, históricas de las ciudades, como nos pasa en La Plata, el impacto es mucho mayor. Por eso nosotros necesitamos, con este modelo concentrado de ciudad, que la mayor parte de la población viaje en modos masivos de transporte, para descomprimir y liberar el espacio público, para poder tener una ciudad de mejor calidad, para que sea más seguro caminar, sea más seguro andar en bicicleta, sea más seguro recorrer la ciudad sin estar adentro de un automóvil. Necesitamos para ello tener vialidades particulares. No con cualquier vialidad podemos ir seguros en bicicleta, no con cualquier vialidad podemos ir seguros en auto,
Tampoco con cualquier vialidad podemos tener un buen servicio de transporte público masivo, porque cuando lo que vemos nosotros cotidianamente en ciudades como la nuestra, es que al no tener segregación de modos de transporte, compiten el auto y el colectivo por el espacio de la calle, incluso por las paradas de colectivo. Entonces, los colectivos retardan su tiempo de viaje, la gente no los utiliza porque demoran demasiado, y se genera un círculo vicioso en el cual el servicio de transporte público es un servicio de mala calidad, y el auto, con todas las complicaciones que trae y con los costos que tiene, sigue siendo el que mejor tiempo de viaje ofrece. Pero es un círculo que impacta negativamente en la ciudad y que no sabemos qué mediano plazo soporta. La componente de la red de transporte es muy relevante en relación al tema de la densidad de población. Nosotros vemos en esta cartografía un plano base de densidad de población, y si uno juzga el transporte público por esta red de transporte, estos son los recorridos de las líneas provinciales y comunales que están operativas en la ciudad en la actualidad. Podríamos decir que está abastecido todo el territorio. Sin embargo, estas redes de transporte no tienen la misma frecuencia en todos los barrios, la misma cantidad de servicios, ni la misma calidad. En esta cartografía, que es un análisis de cómo opera el servicio de transporte público, lo que se ve son las líneas verdes oscuras, las verdes claras, las celestes y las blancas muestran los recorridos actuales del transporte público, y lo que muestran es cuáles son aptos económicamente y funcionalmente para que puedan funcionar con trenes ligeros, como puede ser un tranvía, cuáles son óptimos para el colectivo, en este caso son los verdes claros, óptimos porque la ecuación del transporte público masivo para las densidades que tienen estos territorios tiene una ecuación económica y social positiva. ¿Y cuáles son los recorridos, estos blancos, que solamente son rentables de realizar en un auto? Digamos que no hay un servicio público que sin subsidio del Estado pueda resolver económicamente y de buena manera el transporte de la gente que vive a estas distancias. O sea, estas grandes distancias que hay desde estos lugares de residencia hasta las áreas centrales a donde va la mayor parte de la población, son distancias que no son sustentables, porque la densidad de población no lo permite. No suben suficientes pasajeros para la cantidad de kilómetros que hay que recorrer. Entonces hay un déficit en la ciudad que debe ser compensado con el sistema de subsidios al transporte, cosa que tampoco sucede del todo, para que la gente pueda acceder a la ciudad. Esta es la situación actual, ¿no? Nosotros en nuestra ciudad tenemos este tipo de cosas. Si no tenemos una red de transporte masivo exclusiva, donde los colectivos, caben unas imágenes del 307, pero pasa lo mismo con todos, tengan prioridad de paso o tengan exclusividad de paso, tienen que hacerse paso entre los autos, entre las motos, entre todos los modos de transporte individuales que hay. Tienen incluso que pelear por poder acceder a sus propios espacios de estacionamiento a donde tiene que acceder la gente. Incluso a veces ni siquiera se puede acercar al cordón porque está lleno de autos esperando el semáforo y la gente tiene que subir entre los autos con el riesgo que eso supone. Nosotros hoy en la ciudad de La Plata tenemos 318.000 viajes diarios en transportes masivos, de los cuales 20.000 salen del partido hacia Buenos Aires. Son un porcentaje, porque en el Partido de La Plata tenemos 1.400.000 viajes diarios. El porcentaje sigue siendo muy bajo. Tenemos que poder generar en el largo plazo una ciudad más equilibrada, con mejores centralidades, con que la gente pueda resolver más sus actividades próximas a sus barrios. Y tenemos que poder generar en el medio una priorización del transporte masivo
y que le permita acceder a la gente de una manera buena, segura y veloz. El crecimiento del parque automotor es otra componente importante, ¿no? Ahora que el transporte, que el crecimiento del parque automotor se dé a nivel nacional por las políticas públicas de la industria automotriz y por el acceso en cuotas a comprar automóviles a través de planes, no significa que el auto se tenga que usar cotidianamente para la ciudad. Y cuando se usa cotidianamente para la ciudad y no hay vías de segregación para autos y para transporte público, tenemos lo que tenemos nosotros en nuestra ciudad, que es un gran caos por esa competencia por el espacio. Hay una componente importante que la van a encontrar más detallada en uno de los artículos que les ofrecí en el momento de las preguntas, donde hablamos de este reparto modal, ¿no? Y cómo se distribuye el reparto modal, es decir, la gente de la zona norte, la gente de la zona sur, que es la verde, la gente de la zona oeste, que es la roja, y la gente de la zona este, y la gente del casco, cómo cada uno de estos sectores viaja, en qué modos de transporte preferenciales viaja, y resuelve su movilidad cotidiana. Este detalle, donde vimos cómo el casco fundacional tiene patrones de movilidad de ciudades europeas sustentables, donde hay una mayor cantidad de población que viaja caminando o en bicicleta, y vimos también cómo el sector oeste tiene una gran dependencia del transporte masivo, y el transporte masivo es bastante malo en este sector, y vimos también donde la zona norte tiene una enorme tasa de motorización y una gran cantidad de uso de auto, pero también gran cantidad de uso de transporte público, porque tiene una enorme oferta de transporte público en la zona norte, y porque tiene familias con muchos hijos también. Vimos la enorme dependencia de la zona oeste y de la zona sur también del transporte masivo, colectivo, y los déficits que esto trae por el déficit propio del transporte público, y por el déficit o el desbalance que tienen las formas de crecimiento de nuestros barrios, de nuestras periferias. Entonces, estos repartos modales, esta partición modal de cómo las proporciones en que la gente viaja en un modo o en otro por área lo van a encontrar en la presentación del trabajo práctico, donde lo detallé más. Pueden volver ahí, y de hecho tienen que volver a repasar algunas cosas de esa clase. El tema de las infraestructuras es un tema crítico, y hay que mirar en el barrio cómo son las infraestructuras, ¿no? Mirar desde donde ustedes pueden hoy, desde donde podemos hoy, que es en forma virtual y buscando noticias en los diarios locales, buscando cartografías actuales, cómo se mueve el transporte y cómo son esas vialidades. ¿Puede llegar el transporte a las vialidades que necesito en mi barrio? ¿Están asfaltadas? ¿Están segregadas? ¿Tienen exclusividad para transporte masivo? ¿Tienen bicisendas para que los ciclistas viajen seguros? Pues nuestros barrios están bastante próximos al casco. Podríamos tener una parte importante de nuestra población que viaje en modos no motorizados si tiene que ir al casco fundacional, porque estamos bastante cerca, y además tenemos la perspectiva del tren universitario que va a llegar hasta Gambier. Con esa perspectiva aún más podemos hacer esa apuesta, ¿no? Al transporte masivo y al no motorizado. La cuestión ambiental es otra cuestión importante del transporte que nos preocupa, digamos, donde el uso intensivo de los modos individuales implica un mayor consumo de combustible y una mayor cantidad de emisiones contaminantes por persona, porque en cada auto de esos, que en general van un promedio de 1,5 o 2 personas, 1,5 es un promedio, ¿no? Pero hay autos en que viaja una sola persona en un automóvil, contra 40 o 30 que pueden viajar en un colectivo, la cantidad de emisiones por habitante crece mucho. O sea, no solo la ocupación del espacio, que ambientalmente invade e impacta, y eso lo vamos a ver en la instrumental de espacio público, sino la contaminación que produce el intenso uso del auto. Y también
la cuestión social, ¿no? Y la cuestión de las periferias que están más desabastecidas. ¿Se acuerdan que hablamos de esas 3 ciudades en las que se puede explicar la ciudad de La Plata? El casco con todos los servicios, con todos los equipamientos, con la proximidad, la periferia, el desborde, la expansión consolidada, que tiene buena accesibilidad a todo lo que ofrece el casco y que tiene buena calidad de vialidades para poder acceder, y de servicios y de infraestructuras, y aquella otra expansión no consolidada, donde el transporte público, que es nuestro tema de hoy, que llega, no llega a todos lados, pero que puede aproximarse, tampoco es una buena oferta, porque hay que esperarlo con tiempo incierto, por su impuntualidad, por el desabastecimiento que se produce en estas áreas con tan baja densidad, pero además las situaciones de espera en lugares así son bastante tenebrosas, ¿no? Esperar a las 6 de la mañana en un lugar donde no hay iluminación, donde no hay gente que pueda estar acompañando, la situación de espera en lugares desprovistos de ciudad, es una situación muy crítica y que a veces desalienta el uso del transporte. O tener que caminar para acceder a una parada, varias cuadras con barro, un día de lluvia, ¿no? Son situaciones de déficit de estas periferias que también le tocan a la movilidad. Entonces, lo que nosotros esperamos como análisis de los 3 ejes de este eje, esperamos que puedan generar una cartografía doble, ¿no? Una esquemática más macro, donde se pueda contextualizar el barrio de ustedes en la ciudad de La Plata, donde puedan ubicar las densidades y poner algunos atractores, algunas centralidades, y el transporte público, con qué barrios los está conectando los servicios de transporte que ustedes tienen. Luego un documento gráfico, un plano ya más del barrio de ustedes, donde aparezcan elementos que ustedes ya trabajaron en los planos anteriores, ¿no? La red vial jerarquizada, la densidad de población, la localización de las centralidades urbanas y algunos atractores grandes que tengan, usos del transporte, ¿no? Algunos usos del transporte que pueden ser desde estaciones de servicio, áreas de estacionamiento, lavaderos de auto, lo que hayan podido ubicar como usos del transporte, paradas de taxi. Lo que más hay que sumar acá es la red de transporte público, es decir, la que pasa por el barrio y los conecta con qué barrios. Tenemos que poder mostrar, analizar y diagnosticar qué problemas hay, cómo se relaciona la densidad con los corredores de transporte, qué colectivos pasan por ahí, con qué barrios los conectan. ¿Quedan desconectados de algunos barrios? ¿Faltan actividades en ese barrio? También van a poder analizar un poco lo que hablábamos al principio, hace un rato, en algunos slides anteriores, de ese reparto modal. En este barrio, en esa localidad a la cual pertenece ese barrio, ¿en qué viaja la gente predominantemente? ¿Cuál es el modo de transporte preferencial? Ya dijimos que el este, donde está la parte de Meridiano Quinto, lo preferencial es el colectivo. En la norte, donde está Tolosa, lo preferencial es el auto. Entonces, repasen, revisen, para poder generar un documento que responda a las preguntas que hicimos. No hay nada más que eso, tienen que poder ir respondiendo a las preguntas, preguntarle a la información. Vamos a, antes del cierre del año, vamos a hacer un esquicio de evaluación individual, donde les vamos a preguntar precisamente sobre les vamos a pedir algunas respuestas a las preguntas que hacemos a estas clases, ¿no? Las distintas clases que fuimos dictando, que fueron, contando la de hoy, 6, y que las tienen en YouTube. Esta la van a tener en YouTube también.
donde este repaso les va a permitir capitalizar el trabajo empírico, y bueno, y vamos preparándonos para la evaluación individual semestral. Así que bueno, con esto termino, y dejo, no tenemos mucho tiempo, me dice Zoom, y yo me quedé medio sin voz, pero me gustaría escuchar sus preguntas, o si Karina, o Javier, o André quieren decir algo más, díganme. Me quedé sin voz. Hola, André. Hola Laura, ¿todo bien? Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. La evaluación esa que hablas, digamos, ¿cuándo va a ser más o menos? Antes de terminar la entrega, vamos a ir viendo cómo ustedes van, pero seguramente va a ser cuando terminemos con espacio público. Sería eso antes de las vacaciones, ¿no? Más o menos. Son que, perdón, no entendí. Antes de las vacaciones de invierno. Antes de la entrega. Antes de De la hecho, entrega. la intención de esta, de que mute la evaluación original a los contenidos de las clases, a las respuestas que les pedimos en las clases, es apurarlos un poco a preguntarles a los datos algunas cosas. Por lo menos con lo que ustedes vieron hasta ahora, con la información que pudieron compilar, que puedan ensayar algunas respuestas. Para poder, digamos, ordenar un repaso de las clases. Fueron muchas clases, les dimos 6 clases conceptuales que se prepararon para ayudarlos a conceptualizar 3 ejes de análisis. Tienen que hacer el esfuerzo de reforzar ese conocimiento para poder o responder preguntas o generarnos preguntas. Eso también es válido, generarnos preguntas Sí. para poder avanzar. Te digo lo que me pasa a mí, por ejemplo, Sí, claro, hablo por desde mi favor. punto de vista. Eh, Ustedes tres, te digo la verdad, cuando ustedes hablan, es como que uno entiende todo, ¿viste? Pero es tanto el caudal de volumen de información y es tan bueno, como que es rico, así que te da ganas de conocer más y meterte en el tema. Pero, ¿viste? A mí por lo menos me cuesta un poco lo virtual, ¿viste? Como que Claro, va muy sí, rápido y agarro ciertas cosas. Ahora me voy a poner a hacer un resumen de todo esto que voy a decir de las 6 clases porque me va a venir bien para reforzar todo eso, ¿no? Te claro, digo, es lo único que yo encuentro que por ahí claro. raro de lo virtual, ¿viste? Sí, sí, Paulo, nosotros lo conversamos entre los docentes y en la cátedra también, por eso redujimos mucho los contenidos y, y me parece que es una buena iniciativa repasar y hacer un resumen de las clases, porque si las clases van cayendo y no vuelven a ellas, es muy difícil que puedan capturar elementos para poder trabajar. O sea, Exacto, sí, es es verdad eso. necesario que hagan ese repaso. Si no Sí, hacen el repaso, hay mucho contenido y necesitan poder ir, digamos, eh, reteniendo, ¿no? los Y conceptos. retener conceptos y mirar el caso empírico ayuda a generar lazos, a construir una propia mirada y a anclar ese repaso, esos conceptos, y a generar preguntas. Es decir, hasta ahora eh, lo que vemos es que no hay, digamos, si hubiera preguntas, dudas, sería, digamos, como un indicio de que están tratando de profundizar y como que no pueden, pero no hay preguntas. O sea, hay poca producción y no hay preguntas. Entonces, obviamente que nosotros entendemos, porque nosotros también, la virtualidad nos atraviesa y es bastante duro,
pero como tienen disponibles las clases y están offline, pueden verlas y hacer ese ejercicio y ponerse a focalizar en capturar las cuestiones elementales y estructurales de estas 6 clases. Fue un caudal enorme de información, pero relacionado. O sea, no es todo nuevo lo que les estamos dando. Vamos buscando maneras de abordar y de profundizar distintas pequeñas partes. Entonces, lo que les pedimos ahora es este esfuerzo de trabajar repasando lo que vieron y generando sus preguntas. Si ustedes generan preguntas que yo desearía que las manden al grupo que tenemos en Facebook, así yo puedo acceder a ellas, para ver las dudas que ustedes tienen y a dónde están teniendo dificultades, porque saben, estamos presencialmente, podemos saldar las dificultades de manera más rápida, pero esto requiere que nos esforcemos un poco más todos, que volquemos ¿Te todo puedo por decir mis escrito. dificultades, por ejemplo? ¿Cómo, Paulo? Compañero, te digo mis dificultades, lo que se genera conmigo y mi compañero, por ejemplo. Nos Dale. llevamos bien, ¿sí? En grupo. Por ejemplo, está buena la clase cuando tenemos todo, viste, que Andrea nos enseña el programa, todo. Por ahí no nos nace en el instante la pregunta, viste, pero después al volcarnos, a juntarnos entre nosotros y volver a plasmar todo en la hoja de nuevo, ahí nos nacen las preguntas y te digo la verdad, no sé, viste, cómo es la vida de ustedes, o sea, me da la sensación que si te tiro 20 preguntas en Facebook, claro, me vas a decir, no entendió nada, ¿viste? Pero no es así, es como que te hacen las preguntas de todo, claro, ¿viste? Claro. Paulo, sí, vos tenés razón, pero a ver, ya digamos como método, si ustedes, porque sí, siempre hay un delay, hay un tiempo de decantación, uno escucha a alguien hablar, después interactúa con el compañero, los temas, las ideas van decantando, uno vuelve al área, escribir las preguntas como método de trabajo para ustedes es muy importante. Escribir las preguntas, juntarse, ver qué pueden responder, llevarlas al grupo de Facebook, a la comisión. Yo, digamos, no estuve en todas las reuniones de comisión, pero cuando estuve no he visto, no he escuchado esas preguntas para resolver, ¿no? Sino, digamos, más bien respuestas. Y está bueno pensar y acostumbrarse a la idea de que preguntar no es porque, no sé, hacerse preguntas es una forma de aprendizaje, ¿no? Uno se va haciendo cada vez preguntas más finas, más precisas de las cosas. De hecho, Aparte uno estudia algo, ¿cómo? Aparte que uno abre más la mente, expande los conocimientos al hablar con alguien que ya Claro. Está bien en el tema, sabe el desarrollo, por dónde, el hilo, por dónde va. Claro. Yo lo veo así, la charla con los profesores, ¿no? Lo veo como un ida y vuelta de que uno se enriquece, digamos. No lo veo como una clase solamente. Exacto. Esa es la idea que queremos, y estamos ensayando un poco acá con Javier, Karina y Andrea y yo, y con el apoyo de los titulares, ensayando las formas, digamos, de trabajo virtual, y necesitamos también, así como nosotros tenemos como que pensar nuevas formas, quizá es una